Perfecto. Perfecto. Adelante, doctor Marcelo. Muy bien, me tocó disertar, mi hermano Pablo, de este libro, Historia del Cristianismo. Bueno, está la obra completa, todos los tomos de Justo González de la editorial Unilit, acerca de los tres grandes padres capadocios. Esa es mi disertación. Bueno, comienzo diciendo que la región de Capadocia pertenecía a la antigua Asia Menor, en territorios que hoy pertenece al país que nosotros conocemos como Turquía. Se cree aproximadamente que hoy por hoy hay un 1 o 2% de cristianismo en aquel país, lo que fue la antigua Capadocia, lugar donde florecieron estos tres grandes siervos de Dios, tres hombres que bien puesto, dice Justo González, tienen los tres grandes capadocios, hombres que resaltaron en el siglo cuarto. Para enumerarlo, bueno, voy a enumerarlo y después ya voy a comentar un poquito acerca de ellos. Estos tres se llamaron, el primero fue Basilio el Grande, el segundo se llamó Gregorio de Niza y el tercero se llamó Gregorio de Nacianzo. Partiendo con Basilio, bueno, Basilio el Grande era hermano mayor de Gregorio de Niza. Este Basilio provenía de una familia profundamente religiosa y espiritual. Los abuelos maternos por parte de la mamá de Basilio y de Gregorio, bueno, también tenían una hermana que se llama Macrina, que justo Gonzalo igual le da cierto realce que ya voy a hablar. Habían pasado escondidos los abuelos maternos durante 7 años en el bosque, o sea, dejaron sus casas en la persecución de Decio, del emperador Decio, se fueron al bosque para no ser muertos en medio de la persecución, se hicieron casas, chozas, carpas, y de alguna manera lograron sobrevivir del agua del río, lograron sobrevivir de los frutos del bosque, y escondidos, inmersos en el bosque, ellos sobrevivieron durante 7 años. Una vez terminó ya la persecución, volvieron, así que podemos entender más o menos, imaginar los espectaculares principios bíblicos que poseían, ya que el historiador Justo González hace un recuento que aproximadamente antes de Basilio hubieron por lo menos dos generaciones de padres cristianos, o sea, estuvieron convertidos bien al comienzo la familia de Basilio y Gregorio de Niza, que era su hermano menor. Basilio desde niño recibió la mejor educación estudiando primero en Cesarea. Después se fue a estudiar a Antioquía, luego en Constantinopla y por último terminó su estudio en Atenas. Por cierto, fue en Atenas donde conoció a su amigo, que, bueno, con el cual fundaron un monasterio y todo, que se llamó Gregorio de Nacianzo. Cuando Basilio llegó a su ciudad de Cesarea, ciudad principal de Capadocia, volvió hinchado de conocimiento, dice Justo González, y abastecido de orgullo. Su conocimiento lo llevó, pero a las nubes. Fue allí donde su hermana Macrina jugó un papel fundamental en reprenderlo y señalarle que todo ese conocimiento lo tenía envanecido, enorgullecido, enaltecido, ensoberbecido, pensando que era el mejor de todos en Cesarea. Se cree, según Macrina, y qué lindo ver la autoridad, a pesar de que en ese tiempo la mujer quizás no era como hoy. Macrina tuvo la falda, digámoslo de algún modo, para reprender a su hermano mayor, porque caminaba realmente por las calles, debido al conocimiento y el estudio que tenía, caminaba por las calles de Cesarea pensando que era el mejor de todo. Al parecer, ni la reprensión de Macrina pudo hacer entrar en razón a Basilio, aunque sí lo dejaba en alguna manera meditando, hasta que llegó la terrible noticia que impactó la vida de Basilio, que murió su hermano menor llamado Naucracio. Un día se dice la historia que salió a pescar, tenía perfecta salud, no era viejo, tenía todo para seguir viviendo, y en medio que pescaba llegó y murió. Repentinamente, súbitamente murió. La noticia impactó de tal modo a Basilio que decidió reformar su vida, dejar su orgullo, dejar su soberbia y lo hinchado de conocimiento que estaba, lo dejó a un lado. Le pidió ayuda a Macrina, porque Macrina llevaba una vida contemplativa, llevaba una vida un poquito más ascética, y le pidió que le enseñara los principios sobre la vida religiosa, espiritual y contemplativa para poder acercarse más a Dios. Basilio llegó a vivir una vida monástica, alejada de la comodidad del materialismo, alejado del ruido del mundo. Fue gracias a este Basilio el Grande que se propagó, digámoslo así, la belleza de la vida monástica en la cristiandad antigua. Aunque los historiadores reconocen que fue Macrina realmente la verdadera fundadora del monasticismo, ya que fue esta la que le enseñó a Basilio los principios monásticos. Sin embargo, fue gracias a Basilio, quizás por su figura de ser varón y porque más tarde llegó a ser obispo, que esto se propagó, digamos, dentro del mundo antiguo. Basilio, junto con su amigo Gregorio de Nacianzo, fundaron una comunidad monástica. Este Basilio aclaró que el meollo de la vida monástica de los monasterios era servir a los hermanos, servir a los demás. Este Basilio también llegó
a ser el obispo de Cesarea. Y algo que deseo aclarar, mis hermanos y mi hermano Pablo, es que hay dos Cesareas y a veces se confunde. Está la Cesarea de Capadocia, donde fue, digamos, este Basilio fue obispo, y también está la Cesarea de Palestina, donde vivió el gran historiador Eusebio, que también fue obispo ahí, Eusebio de Cesarea. Hay dos Cesareas, Cesarea de Palestina y Cesarea de Capadocia. Nosotros estamos hablando ahora de Capadocia. En el tiempo de Basilio, el emperador Valente, quien a su vez era arriano, quiso hacer de la suya y de alguna manera, como supo que Basilio, y con un gran conocimiento, y este era trinitario, aunque en ese tiempo todavía no estaba la concepción misma de, ¿verdad? De la Trinidad, pero sí se entendía los conceptos básicos. Pero Valente era arriano, por lo tanto, él no creía que Jesucristo era Dios, no creía en una Trinidad, y este quiso visitar tierra de Cesarea. Entonces, ¿qué se le ocurrió? ¿Cómo le llamamos? Una comisión. Mandó una comisión de expertos, de gente que sabía, para por medio de promesas o de amenazas doblegar el ánimo de Basilio. Este ni por promesa ni por amenaza se vio doblegado con un prefecto que se llamaba Modesto, a lo cual este comenzó a amenazarlo, comenzó a reprenderlo. Modesto ya lo amenazó de una manera terrible, a lo que Basilio responde, y esto quise anotarlo, dice él: no me puede, Basilio le respondió, no, lo único que me puedes confiscar son estos trapos, le dice, y unos cuantos libros. Tampoco me puedes exiliar, pues donde quiera que me mande soy huésped de Dios. En cuanto a las torturas, ya mi cuerpo está muerto en Cristo y la muerte me hará un gran favor, pues me llevará a mi Señor. Modesto confesó que jamás nadie le había respondido así en estos tonos de grandeza, a lo que Basilio respondió: quizá eso se deba a que nunca te has topado con un verdadero obispo. Este hombre de Dios fue tan respaldado por Dios que incluso Valente, al ver la insolencia de Basilio, quiso mandarlo al exilio. Pero dicen los historiadores que 3 veces tomó la pluma en sus manos, y cuando iba a firmar el exilio de Basilio, la pluma se quebraba en su mano debido al terror que tenía, porque sabía que era un hombre de Dios. A pesar que no tenía los mismos principios doctrinales, Valente sabía que era un hombre de Dios, y el emperador temblaba a la idea de saber que podía levantarse contra un hombre de Dios, y al estar firmando se le rompía la pluma en su mano. Esto pasó por 3 veces. Basilio, con su gran capacidad, contribuyó a la victoria trinitaria en contra de los arrianos. Escribió varias correspondencias y tratados teológicos de esta misma índole. También el segundo grande padre capadocio fue Gregorio de Nisa. Este era hermano menor de Basilio el Grande. Su carácter era contrario, quizás no fue tan relevante, sin embargo, hizo mucho. Su carácter era contrario. Basilio era dado a la popa, dado al vocerío, etcétera. Este no, este era silencioso, calladito, le gustaba y amaba más que gustar, amaba el anonimato. Mientras Basilio y Gregorio de Nacianzo fundaban sus monasterios, este Gregorio de Nisa se casó con una hermosa joven llamada Teosebia. Se dedicó a la vida mística y contemplativa y escribió varios tratados que hasta hoy sirven para la vida contemplativa. Bueno, su carácter era amoroso, romántico. De hecho, en uno de esos escritos dice algo bien curioso. Dice: quien no se casa tiene la dicha de nunca ver parir a su esposa con esos terribles dolores, y también se evita la pena de un día verla partir. O sea, él era muy romántico, muy cariñoso, digámoslo así. Aunque era callado y humilde, se dice que tenía un espíritu fervoroso que dejaba conocer por medio de sus escritos, que por cierto contribuyeron con la causa nicena. Sus escritos ayudaron a la victoria en Constantinopla. Luego de eso fue obligado a llevar material teológico por varias partes del imperio debido a su capacidad bíblica que tenía. El emperador lo agarra y dice: tú tienes que partir por todo el imperio impartiendo este conocimiento teológico, aunque esto lo llevó, digamos, de algún modo a la cima. Era de gran valor. Para Gregorio de Nisa era solo un obstáculo, quien siempre amó el anonimato. Más tarde, cuando la causa nicena fue afirmada, Gregorio se retiró, se apartó de la pompa mundanal, dice Justo González. Tuvo tanto éxito en apartarse que en su muerte y las circunstancias de su muerte no son totalmente desconocidas. No sabemos ni cuándo murió, ni cómo murió, ni por qué murió. O sea, amaba el anonimato de verdad este hombre. Y el último grande padre capadocio fue Gregorio de Nacianzo. Este fue hijo del obispo de Nacianzo, quien también, por cierto, se llamaba Gregorio. La moda esa, que creo que todavía no cesa del todo, de ponerle a los hijos el mismo nombre del padre. El padre de Gregorio fue un hereje. Antes de ser obispo fue un hereje, pero gracias a su matrimonio, mire qué lindo lo que dicen los historiadores, gracias a su matrimonio llegó a ser obispo, y también llegaron a tener junto con Ona a su
hijo, que es Gregorio de Nacianzo, que es el padre Capadosio, el último que corresponde ahora. Este último padre Capadocio, Gregorio de Nacianzo, dedicó buena parte de su juventud al estudio en Cesarea y también en Atenas, donde permaneció en Atenas 14 años estudiando acerca de la palabra de Dios y otros tipos de conocimiento. Con los años en su tierra destacó por su hábil oratoria y fue hecho presbítero a la fuerza. Él no quería, pero lo forzaron a ser presbítero, pues sus capacidades eran necesarias para aquel entonces. Pero cuando murieron sus familiares, comenzaron a morir uno a uno, este se sintió tan solo y desolado que decidió dedicarse a la vida contemplativa. En medio de su retiro muere su amigo Basilio también, con quien por cierto había tenido una pequeña disputa y no estaban del todo reconciliados. El golpe fue tan duro debido a que no se pudo reconciliar con Basilio, su amigo, que fue el primer padre Capadocio del que veníamos hablando, que lo dejó tan abatido y decidió poner manos a la obra que siempre había rechazado. ¿Cuál? La obra de la Trinidad, la obra de la causa nicena. Comenzó a escribir este hombre y a debatir contra el arrianismo. O sea, fue tan osado que se fue a meter a Constantinopla, donde todavía no había ni siquiera una iglesia ortodoxa. Todas las iglesias eran arrianas y él era trinitario y se fue a meter allá. Comenzó a hacer culto. Allá reinaba el arrianismo y este comenzó a celebrar cultos ortodoxos. Y la gente en la calle lo apiedraba, lo insultaba, lo escupía, lo menospreciaban, pero nunca decidió salirse de Constantinopla, nunca lo mataron tampoco. Y en esta lucha, este se convirtió en un grande. Gregorio de Nacianzo hizo sus 5 discursos teológicos sobre la Trinidad, que hasta la fecha, hasta el día de hoy, son tenidos por entre los mejores de exposición en cuanto a materia de Trinidad se refiere. En el año 380 sus esfuerzos tuvieron resultado cuando por fin sale Teodosio de emperador, el cual sí era ortodoxo, creía en la Trinidad, y echó a todos los arrianos de la ciudad, patitas a la calle, patitas hacia afuera, y este Gregorio más tarde se dedicó a la vida pastoral y por finalmente se dedicó, ya como tenía la lucha ganada acerca de la causa nicena de la Trinidad, decidió componer himnos que lo cantaron por mucho tiempo. Bueno, eso es lo que yo puedo decir respecto o disertar acerca de estos 3 grandes padres capadocios. Ahora, el análisis que puedo hacer respecto a esto, bueno, yo concuerdo con Justo González. Algo que me gusta de él es que no deja fuera a Macrina. O sea, Macrina no fue una de los 3 grandes padres capadocios, fue una mujer, pero les dio el realce que merece debido a que jugó un papel muy fundamental en la vida de Basilio el Grande. O sea, fue una mujer tremenda. También me gusta que haya puesto ciertos detalles que de pronto a veces los historiadores no sienten necesarios, como por ejemplo decir que Gregorio de Niza era romántico, decir que detallitos como eso se ven muy bien al leer, o sea, saber cositas más detalladas de eso de los siervos de Dios está súper interesante. Ahora, ¿en qué estoy en desacuerdo? Creo que el resumen está bien, pero creo que está demasiado sintetizado. O sea, los padres capadocios jugaron un papel fundamental respecto a la lucha contra el arrianismo y a favor de la Trinidad. Sus obras son realmente importantes, estos hombres son connotados, literalmente connotados, y su obra literaria es muy importante. ¿Qué no me gusta de Justo González? Que no nos deja ni siquiera un párrafo, ni siquiera 2 reglones acerca de las obras que estos grandes escribieron. Solo se nos dedica a contar la historia de ellos, lo que hicieron, lo que comieron, lo que bebieron, dónde se acostaron, pero no nos dice nada de lo que escribieron. O sea, como mínimo, si vamos a hablar de 3 grandes padres capadocios que fueron, pero gente tremenda en el siglo IV, ¿cómo no va a ser capaz de dejar por lo menos 2 reglones acerca de algo sobresaliente en sus obras? No habla de 5 sermones espectaculares, posiciones de uno de estos padres y no nos deja ni siquiera 2 líneas de lo que escribió. O sea, hubiera sido, creo, muy enriquecedor e interesante si no hubiera podido dejar algunas líneas sobre de qué se trataron esas obras, cuál fue la refutación que hicieron, qué fue lo que dijeron o algo parecido. Eso, mi hermano Pablo. Muchas gracias.